Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, análisis y por supuesto, mucha pasión por las estrellas que nos roban el corazón. Aquí donde la farándula se desnuda y las noticias vuelan más rápido que un cometa. Hoy tenemos un plato fuerte, un manjar jugosísimo que sé que les va a encantar. ¿Recuerdan esa reacción que se volvió viral de Kerem Bürsin? Esa sí, la que incendió las redes sociales, la que todos comentaban, la que generó más memes que la final de un mundial. Pues bien, vamos a desentrañar el misterio detrás de esa icónica, inigualable e imperdible expresión. Vamos a sumergirnos en las profundidades de la psique de Kerem, a analizar el contexto, los rumores, las pistas y por supuesto, las teorías que circulan alrededor de este momento épico. Prepárense porque hoy vamos a explotar el secreto mejor guardado de Kerem Bürsin. Vamos a ir más allá de la superficie, a investigar cada rincón de este enigma y a presentarles todas las perspectivas posibles. Porque aquí en este canal, no nos conformamos con lo superficial. Queremos la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad, o bueno, la versión más jugosa de la verdad que podamos encontrar, claro está. Antes de que nos metamos de lleno en esta aventura, les quiero pedir un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismes calientitos todos los días. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. La reacción de Kerem Bürsin. Esa mirada, ese gesto, esa explosión de emociones. Todos la vimos, todos la comentamos, pero ¿qué significaba realmente? ¿Qué estaba pasando por la mente de nuestro galán turco en ese instante crucial? Las especulaciones fueron infinitas, desde teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood hasta interpretaciones psicológicas dignas de un doctorado en la Universidad de Estambul. La pregunta que nos atormenta a todos es, ¿qué demonios estaba pensando Kerem? Recordemos el momento. Kerem estaba en un evento benéfico organizado por una importante ONG en Estambul. El evento estaba lleno de celebridades, periodistas y por supuesto, un ejército de fans enloquecidos. Kerem como siempre se mostraba encantador y accesible, sonriendo a las cámaras y respondiendo amablemente a las preguntas de los periodistas. Todo parecía transcurrir con normalidad, una noche más en la vida de una estrella. Pero, de repente, ¡bam! Esa reacción. Sus ojos se abrieron como platos, su boca se entreabrió en una mezcla de sorpresa y, ¿qué más? ¿Indignación? ¿Diversión? Puro shock. La mano se le quedó paralizada a medio gesto, como si le hubieran puesto pausa a su movimiento. El misterio era palpable. La escena fue capturada por las cámaras de varios medios y se viralizó en cuestión de minutos. El mundo entero se preguntaba, ¿qué había provocado esa reacción? La primera teoría, la más popular y quizás la más obvia, apuntaba directamente al tema del momento, su relación con Hande Erçel. La telenovela de su romance, ruptura y posible reconciliación había mantenido a los fans en vilo durante meses. Los rumores sobre una posible reconciliación secreta, una separación definitiva y amarga, o incluso un nuevo romance con una misteriosa celebridad, estaban a la orden del día. Los paparazzi no daban tregua, siguiéndolos a todas partes en busca de la foto que confirmara o desmintiera los rumores. Entonces la pregunta clave era, ¿la reacción de Kerem tenía algo que ver con eso? ¿Había escuchado algo sobre Hande que lo había tomado por sorpresa? O quizás la pregunta de un periodista había tocado una fibra sensible. Muchos creían que sí. Algunos argumentaban que la pregunta que le hicieron o el comentario que escuchó estaba directamente relacionado con su vida amorosa, y que su reacción era una señal inequívoca de incomodidad, enfado o incluso, esperanza. Los más optimistas veían en su expresión un brillo de esperanza, como si la posibilidad de una reconciliación con Hande fuera real. Los más pesimistas, por el contrario, interpretaban su reacción como una señal de frustración y hartazgo ante la constante presión mediática sobre su vida personal. Otros, sin embargo, defendían una postura más, digamos, profesional. Argumentaban que la reacción de Kerem no tenía nada que ver con su vida personal, sino que estaba relacionada con algún aspecto de su carrera, como un nuevo proyecto cinematográfico de gran envergadura, una crítica negativa especialmente cruel por parte de un influyente crítico de cine, o incluso una disputa contractual con una importante productora.
Esta teoría tenía su peso, ya que Kerem es conocido por ser un actor muy dedicado y apasionado por su trabajo. Para él, cada proyecto es una parte de sí mismo y cualquier cosa que lo afecte profesionalmente puede generar una reacción similar a la que vimos. Se rumoreaba que Kerem estaba en negociaciones para protagonizar una superproducción internacional y que las negociaciones no estaban siendo fáciles. ¿Podría ser que la reacción de Kerem estuviera relacionada con alguna noticia inesperada sobre este proyecto? Pero seamos sinceros, la teoría del romance siempre es más jugosa, ¿verdad? Así que volvamos a ella. Porque el amor, o la falta de él, siempre vende. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron la reacción de Kerem hasta el más mínimo detalle, como si estuvieran descifrando un código secreto. Observaron la dilatación de sus pupilas, la tensión en sus músculos faciales, la posición de sus manos, el sutil movimiento de sus cejas, todo. Y llegaron a conclusiones fascinantes y, admitámoslo, un poco exageradas. Según estos expertos, la reacción de Kerem era una mezcla de sorpresa, incredulidad y atención. Sí, atención. Parecía que algo lo había tomado completamente por sorpresa, que no se esperaba lo que estaba escuchando o viendo, y que estaba prestando toda su atención para procesar la información. Era como si su cerebro estuviera trabajando a 1000 por hora, intentando entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esto podría significar muchas cosas, pero una de las interpretaciones más interesantes es que Kerem estaba reaccionando a una revelación, a algo que no sabía o que no esperaba saber. Y esto, por supuesto, alimenta aún más las teorías sobre su vida amorosa. Quizás alguien le reveló que Ande estaba saliendo con otra persona. O que estaba a punto de casarse. La imaginación vuela. Imaginen la escena. Kerem está en el evento benéfico, rodeado de cámaras y periodistas, cuando de repente, alguien le revela algo sobre Ande, algo que él no sabía, algo que lo deja completamente atónito. ¡Bum! La reacción. La explosión de emociones. El secreto revelado. La bomba estalla. El mundo del espectáculo se tambalea. Dramático, lo sé. Pero seamos honestos, así es como nos gusta el chisme. Cuanto más dramático, mejor. Denme drama, denme pasión, denme escándalo. Ahora bien, no podemos descartar la posibilidad de que todo haya sido una simple actuación. Sí, Kerem es un actorazo de primera línea, y quizás simplemente estaba jugando con la cámara, dándonos una reacción exagerada para generar impacto y vaya que lo logró. Después de todo, la publicidad, aunque sea mala, sigue siendo publicidad. Esta teoría es menos romántica, pero no menos plausible. Kerem es un profesional consumado, sabe cómo manejar su imagen y cómo generar expectación. Quizás simplemente estaba siendo inteligente y aprovechando el momento para crear un poco de revuelo, para mantener su nombre en boca de todos. Es una estrategia de marketing muy común en el mundo del espectáculo. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué hay detrás de esa reacción? ¿Cuál es la respuesta al enigma de Kerem Bürsin? La respuesta, mis queridos amigos, es que no lo sabemos con certeza. Y eso es lo que lo hace tan emocionante. La verdad es que solo Kerem sabe lo que realmente estaba pasando por su mente en ese momento. Solo él puede decirnos si su reacción fue genuina, si fue actuada, si estaba relacionada con su vida amorosa, con su carrera, o con cualquier otra cosa. Quizás simplemente le picaba la nariz. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que esa reacción fue un fenómeno, un momento que quedará grabado en la memoria colectiva de los fans de Kerem Bürsin. Un momento que nos hizo reír, especular, teorizar y sobre todo disfrutar del chisme. Un momento que demostró el poder de las redes sociales para convertir algo insignificante en un evento de proporciones épicas. Y eso, al final del día, es lo que importa. Que nos divirtamos, que nos entretengamos y que sigamos amando a nuestras estrellas favoritas, aunque a veces nos hagan pasar un mal rato con sus misterios y sus dramas. Ahora bien, después de este análisis exhaustivo, después de explorar todas las posibles teorías y después de sumergirnos en la psique de Kerem Bürsin, o al menos intentarlo, podemos concluir que la reacción sigue siendo un misterio. Un misterio insoluble, un enigma sin respuesta. Pero un misterio divertido, un misterio que nos ha unido y que nos ha permitido conocer un poco más sobre este talentoso actor, o al menos, conocer un poco más sobre lo que la gente piensa de él. Porque al final, las teorías y las especulaciones dicen más sobre nosotros que sobre la persona de la que hablamos.
Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mis pensamientos, mis análisis y por supuesto mi pasión por el chisme. Porque el chisme es el pegamento que une a la sociedad, la salsa de la vida, el condimento esencial para una existencia plena y satisfactoria. Vale, quizás me estoy pasando un poco. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Sin ustedes, esto no sería posible. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, les toca a ustedes. Quiero saber qué piensan. ¿Cuál es su teoría sobre la reacción de Kerem Bürsin? ¿Creen que está relacionada con su vida amorosa? ¿O con su carrera? ¿O quizás con algo completamente diferente, algo que no hemos considerado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Quiero saber lo que piensan, lo que sienten, lo que sueñan. Vale, quizás me estoy volviendo un poco intensa. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo escándalo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más pasión por las estrellas. Hasta la próxima. Adiós. Y no olviden que el mundo del espectáculo siempre tiene un secreto esperando a ser revelado. Así que mantengan los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos. Nunca se sabe cuándo saltará la próxima bomba. Hasta pronto.